y uno que no sabe nada. Bueno, ahí está la licenciada Paula Boretini. Los ¿Cómo ve- está? No los veo. ¿No nos ves? A No ver, te para perdés vos a nada pedir. igual. No te perdés nada. A ver si Dylan le va a ver si nos va a dar una mano. Los quiero Con. ver. ¿Cómo estás? Gracias Ahí por está. recibirnos. Ahora Por- a ver. ¿Cómo estás vos? Gracias también por brindarnos este espacio. ¿Llegaste a escuchar lo que hablamos del doctor Pizzu o no? el otro día escuché lo que hablaron hoy, No, recién. lo que dijimos recién, que venís vos también recomendada por Martín. Sí, sí, llegué a escuchar un poquito. Y el otro día estuve escuchando también la charla con él y la verdad que me pareció súper interesante. Es un genio para mí, Sí. Genio siempre digo. es un gran ser humano. Sí, Gran ser humano. sí, la verdad Sí. que sí. Bueno, ahora sí los veo. Perfecto, ahí Hola. está. No ven. ¿Ustedes me ven? Bueno, gracias a vos, porque sé que estás con una mudanza y te hiciste el tiempo para poder estar acá con nosotros, así que se valora y se agradece. No, es que la verdad que es un placer, me parece súper interesante la propuesta de ustedes. Además que, bueno, un poco me sentí comprometida con Martín, que me propuso y, bueno, también quería este, eh, compartirlo con ustedes. Aportar tu Claro. granito de arena. Aportar mi granito de arena, sí, Te voy a decir sí. una cosa, te veo así que yo no te conocía, o sea, hablamos por teléfono, hablamos por WhatsApp, todo, pero te veo Sí. así y me haces acordar una muy amiga mía, que también Ay, es no me... psicóloga y se llama Paula encima, y tiene así fleco y digo, es como, sos su hermana, ¿Es psicóloga también? es psicóloga, ¿sí? Ah, Sí, ¿cuántas pero un cuántas montón. coincidencias? Es como una hermana perdida ahí en el camino. Sí, tengo varias igual, ¿eh? Tengo tres hermanas mujeres, así que ya son un montón. Son un montón. Bueno, vamos a comentar que Paula es psicóloga clínica, especialista en psiconcología y en cuidados paliativos. Más Y, paliativos. y su Instagram es Rincón de Oncología. Ahí igual Es está el grafo ahí abajo, está todo rincón puesto. de oncología, sí. ¿Qué carrera te mandaste, Qué complejo. Oh, ¿Querés sí, además contarnos? me gustaba en una época en la que no... ahora también cuesta, digamos, que se escuche o que se sepa, digamos, sobre la psiconcología, por eso también me parecía interesante participar en el programa, para hablar un poco también y que llegue a conocimiento de la gente, ¿no? Sí. Es una especialidad bastante nueva, digamos, dentro de lo que es el campo o el área de la psicología. ¿Cuántos años Ustedes, tiene más o menos? uf, no, poquitos, poquitos. En realidad surge más a partir de los cuidados paliativos, digamos. Es como que se empezó a desprender a partir de ahí, de cuidados paliativos. A partir de la década del 70 aproximadamente. Ok. Un poco. ¿Y de qué trata la psiconcología? Bueno, la psiconcología es una especialidad de la psicología clínica, que se vincula, que trabaja en forma conjunta con la oncología, ¿sí? Tiene un enfoque bastante específico, digamos, en el trabajo de la oncología o en el campo de la oncología. Bien. El objeto, digamos, no se trabaja solamente con el paciente, creo que es una de las características principales por ahí que diferencia de, de otras áreas de la psicología, ¿no? De otros apoyos psicoterapéuticos. Y es justamente que también se trabaja con el grupo familiar, con los cuidadores, cuando hay cuidadores a cargo. Eh, bueno, Es como una esto, terapia más abierta, ¿no? Se podría decir que es sí, una terapia más... a ver, en realidad esto con qué tiene que ver? Justamente con la enfermedad en sí misma, ¿no? Ustedes, los dos saben del tema. Sí, yo La- particularmente. Sí. sí, sí. Y justamente, ¿no? Desde que el paciente recibe el diagnóstico de cáncer, el diagnóstico de una enfermedad oncológica, eh, el impacto emocional es muy grande. Realmente los pacientes en consultorio, en consulta te dicen
que el diagnóstico les marca una bisagra, digamos, ¿no? Hay un quiebre, un antes y un después en la vida de ellos, y no solamente en los pacientes, sino también en la familia, en el entorno. ¿Te puedo hacer una consulta ahí en el Sí, medio? Que obvio. vos podés ver. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? Digo, ¿por qué esa connotación tan negativa con que te digan tenés cáncer? ¿Qué? Bueno, es muy interesante lo que planteas. Yo creo que tiene que ver con un mito, hoy en día es un mito. La sociedad vincula la palabra cáncer como sinónimo de muerte y no es así. Eh, bueno, con los especialistas que hubo durante todo octubre en el programa de ustedes, lo habrán confirmado muchísimo mejor que lo que yo pueda decir hoy, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿sí? De la medicina, con los avances que hay hoy en día, la realidad es que dejó de ser sinónimo, cáncer y muerte dejaron de ser sinónimos. Sin embargo, nos falta mucho todavía socioculturalmente para derribar ese mito. Entonces, el paciente y la familia, el entorno familiar, cuando reciben la noticia, la comunicación del diagnóstico oncológico, ya temen lo peor. Y bueno, en realidad, justamente por eso también estamos con toda la campaña de la detección temprana, porque detectar tempranamente es lo que nos permite salvar vidas, como dice la campaña Totalmente. misma de Sí. Rosa, ¿no? Realmente doy fe de eso. Tengo muchas pacientes oncológicas. Que tuvieron diagnóstico de cáncer de mama en algún momento y que hoy en día son supervivientes de cáncer, en cáncer. ¿Qué significa esto? Antes de que me lo pregunten. Sí, El superviviente en cáncer es la persona, es el paciente que está libre de enfermedad y de tratamientos por un periodo mayor a un año. ok. ¿A un año? A un año, ¿Y, sí. y remisión qué es? ¿Es eso o es otra cosa? No, a ver, después puede haber remisión, digamos, Ok. ¿sí? Puede haber remisión después de años, digamos, pero no siempre. La realidad es que cada día hay mayores casos, digamos, de no remisión. Sí. Esto, por supuesto, que tiene que ver con la detección temprana. A ver, con el avance en los estudios diagnósticos, ¿no? También. Por eso Claro. digo que hay un gran avance en relación a lo que es el mundo del cáncer, digamos. Ujú. Y llegan Eh, derivados a vos por el tema por el oncólogo. sí, a ver, lo ideal, lo que nos enseñan en la especialidad, A en la ver, la facultad, teoría. una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, lo que sucede, ¿no? Lo ideal es participar de la comunicación del diagnóstico. ¿Por qué? Claro. Porque en realidad cuando, digamos, esto lo digo también, tuve la posibilidad de trabajar durante muchos años en equipos de salud y en equipo interdisciplinario y justamente poder hacer esto, digamos, ¿no? Muchas veces el paciente, digamos, porque trabajé en internación médica, ¿sí? Sí, Mucho tiempo, entonces en el dispositivo de internación, bueno, ustedes saben, digamos, por ahí llega un paciente que en una situación, digamos, de riesgo, sintomática, etcétera, y se empieza a sospechar, digamos, por dónde puede ir la cuestión, se empieza a hacer una batería de estudios médicos de diagnóstico, y cuando el médico clínico, digamos, cuando el médico clínico ya empieza a sospechar, ¿sí? Eh, Pide la intervención del psicólogo muchas veces, ¿sí? Entonces, lo ¿Qué? ideal es poder participar una vez que está, digamos, el diagnóstico en sí mismo. Lo ideal es poder participar de la comunicación del diagnóstico y colaborar inclusive con el médico al lado, ¿sí? Eso es lo ideal. Lo ¿Pasa o real, no? ¿eh? ¿Pasa o no? Digo, generalmente el que da la comunicación es el médico y digo, con la familia. De, Sí, sí. ¿quién debería obrar por todo esto? Digo,
las prepagas, ¿cómo se organiza todo esto? Digo, ¿cómo sería un escenario ideal? Qué buena pregunta. Sí, a mí me parece que estaría bueno. A ver, de todos modos, esto Pregunto, tiene si querés contestarlo, lo podés contestar y si no, no, digo. No, es que esto tiene que ver mucho también con la formación del oncólogo y de Ujú. los médicos en general, ¿no? Tuve la experiencia de trabajar con Martín en una clínica en algún momento y a partir de ahí iniciamos contacto, digamos, y nos derivamos pacientes en forma privada, pero en su momento justamente, ¿no? Es la conciencia del oncólogo también de la importancia de cómo está el paciente a nivel emocional, cómo puede impactar a nivel emocional ese diagnóstico sobre el paciente, sobre el grupo familiar, y entonces derivar a una primer consulta con psicooncología. En relación a esto, lo que nos sucede muchas veces es que el paciente o la paciente llega Sí. sin haber tenido nunca una experiencia con un psicólogo, digamos, ¿no? O sea, apoyo psicoterapéutico muchas veces. O sea, muchas veces vienen obligados porque el médico o el oncólogo les sugirió o les indicó la consulta. Está bueno en algún punto poder hacerlo desde el inicio, ¿sí? Justamente por el impacto emocional que provoca. Sí. Ahora, previo al diagnóstico también hay toda una cuestión de incertidumbre y de angustia, Totalmente. digamos, que Sí, provoca, sí. ¿Qué va a ¿no? pasar? ¿Dónde estoy parado? Obvio. Hasta nos pasa a nosotras cuando nos hacemos los controles anuales todos los años, digo, ¿no? Olvídate, yo voy a hacerme el control y digo, estoy acá muy relajada y quizás me cambia la vida, digo, sentada en el sillón esperando que me llamen. Exactamente, exacto. Sí, Siempre, bueno, por ahí uno tiene también como mucho con lo que uno trabaja, digamos, ¿no? Estás empapado todo el tiempo, digamos, en esto, entonces todo puede ser esperable. Pero bueno, volviendo por ahí un poco a esa cuestión, es un tema porque obviamente a veces vienen obligados y uno, yo por lo menos, ¿no? Trabajo, digamos, marcándoles un poco en la primera entrevista el encuadre, haciendo la diferenciación, ¿sí? Entre lo que es una psicoterapia, un apoyo psicoterapéutico clínico o convencional y el apoyo psicooncológico. Eh, Haciendo hincapié en que uno va a acompañar, digamos, dentro bueno, obviamente, ¿no? Si el paciente está de acuerdo, el proceso de la relación del paciente con la enfermedad y sus diversas etapas. Digamos, en relación a esto, pasa muchas veces que las pacientes, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de pacientes con cáncer de mama, ¿sí? Ya que estamos en octubre rosa y que está Sí. nos perfecto. convoca. Las pacientes muchas veces lo que cuentan, la experiencia que me mencionan al inicio, es que hubiesen querido tener apoyo psicooncológico desde el inicio. ¿A qué me refiero con esto? A veces lo que sucede es que la paciente llega eh, después de la cirugía mamaria, ¿sí? O Ujú. sea, batería de estudios diagnósticos, se le brinda el diagnóstico como parte del tratamiento. A ver, la cirugía en realidad es tratamiento, digamos, forma parte de la etapa de tratamiento y muchas veces eso lo pierden de vista. Es como que recomiendan el psicooncólogo cuando pesquisan, digamos, alguna señal o algún síntoma de angustia, de malestar psíquico, ¿no? De malestar emocional, ¿sí? Y en realidad, por ahí justamente pasaron toda una etapa que no es Claro. poca cosa, digamos, pasar la etapa prequirúrgica, que obviamente está bueno tener No, apoyo y con la psicológico. ansiedad que a uno le genera, ¿no? Saber que se tiene que someter a una cirugía, que no sabes qué va a pasar, cuál es el resultado de esa cirugía, qué es lo que van a encontrar en ese momento, cómo me Exacto. despierto de esa cirugía, qué me van a... Es como empezar de nuevo, ¿no? Porque vos Sí, entras con un diagnóstico y después cuando te abren puede aparecer algo nuevo. Entonces sí, es sí, como sí. volver a empezar. Y está bueno poder acompañar ese proceso, la verdad, con el paciente, digamos, y obviamente con el grupo familiar también, si la familia tiene la apertura y lo permite.
¿Y generalmente empezás con la paciente o primero con el grupo familiar y después con la paciente o depende cada caso en particular? Sí, por ahí depende en cada caso en particular, pero en general a mí me llega más la consulta, la derivación del oncólogo o de la oncóloga de la paciente. Y, a ver, por ahí cuando uno trabaja en dispositivo de internación, sí sucede que termina hablando más con la familia, digamos, Sí. o primero con la familia y después con el paciente, digamos. Pero en general llega primero la paciente a consulta, sí. Ok. ¿Y eso es un tratamiento, el acompañamiento es algo semanal? ¿Se trabaja de manera quincenal o qué A se ver, aconseja? yo en ese sentido soy bastante flexible, digamos, con el encuadre, porque quiero que la paciente no lo sienta como, ¿no?, una obligación, digamos. Pero en general requieren del tratamiento, del apoyo psico-oncológico una vez por semana. A veces lo charlamos, digamos, y en forma conjunta decidimos la frecuencia quincenal. Ok. Pero cuando están en proceso activo, digo, en el sentido, ¿no?, muy movilizados con el tratamiento, digamos, esas cuestiones, ellas quieren tener una vez por semana. Y si pasaron 15 días, después dicen, sí, pasó un Un montón. montón. Y te hago una Pero pregunta. ojo, hago Sí. un comentario en relación a esto, porque me parece que es importante en relación a la especialidad. Eh, También hay intercurrencias y es lo que hace que muchas veces, en lugar de que la frecuencia pueda ser semanal, ¿sí?, sea quincenal, porque quizás la paciente o el paciente, digo, ¿no?, hablando de En distintos general, tipos sí. sí, de distintos tipos de tratamiento oncológico. Eh, Nada, se descomponen, se sienten mal. Esto pasa también post-quimio y, y realmente no se sienten bien para Sí. establecer la entrevista y no se realiza la entrevista. Digo, ¿no? Esto forma parte de la especialidad también. Nosotros lidiamos mucho con esto, ¿no? No es esta cosa de relojito de el diván, ¿no? Este, de respetar el encuadre, digamos, ortodoxamente o a rajatabla, la verdad que no. La enfermedad muchas veces nos excede y estamos todos Total. atravesados en ese punto, ¿no? Digo, nosotros también estamos formados desde ahí, digamos, atravesados por la enfermedad desde el lugar de profesionales de la salud, ¿no? Tenés que tener una coraza, como le decía Martín el otro día, ¿no? Tenés que tener como, porque Dios, muy fuerte trabajar con pacientes oncológicos. Yo me permito emocionarme cuando surge, ¿viste? La verdad es esa. Me ha pasado y Por- se me han puesto los ojos como 12 Sí, bollas. sí. y está O bien como, porque sos un humano, ¿no? Y es parte de empatizar con el otro. Es eso. sí. ¿Cómo se te ocurrió estudiar psiconcología? Uh. Esperá, porque tengo La varias preguntas. Se fue dando, encontré un punto en común con Martín el otro día cuando escuchaba la entrevista, que no me pareció casual, sino causal. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con la historia personal, que con el diario del lunes uno dice, ahora entiendo por qué me dediqué a trabajar en esta área, trabajo mucho con cuidados paliativos, con pacientes terminales, entonces, y la verdad que es algo que me apasiona. O sea, si bien soy psicóloga clínica y atiendo otro tipo de problemáticas, eh, es una es una de mis pasiones, digamos, dedicarme a la psiconcología y los cuidados paliativos. Sin embargo, durante la carrera de formación, yo hice la carrera en la Universidad de Buenos Aires, hace muchos años tuve ahí de recorrido y sin embargo no había tomado contacto en ningún momento con la psiconcología, tampoco me brindaron mucha información en aquel entonces sobre psiconcología, más que enfermedades psicosomáticas, digamos, ¿no? No mucho más que eso. Y, y después tuvo que ver más con la práctica. En realidad,
la práctica, esto de trabajar desde los primeros años de recibida en internación médica, en dispositivo de internación médica, no psiquiátrica, ¿no? Hizo que todo el tiempo trabajara con enfermedades orgánicas y empezar a especializarme en eso con mucho compromiso, digamos, y bueno, porque es algo que me fui dando cuenta de que me gustaba y mucho. Y en el dispositivo de internación es trabajar con el paciente y es trabajar El entorno. con el entorno familiar, ¿no? Claro. Con los cuidadores que están ahí presentes. Y es también trabajar con el equipo de salud, enfermeras, médicos, ¿no? Equipo, sí, todos hablando entre todos. Sí, la red de contención. Como Te hago una decís. consulta. ¿En las sesiones es solamente con el paciente o generalmente va la familia también? ¿O es No, en general es con el paciente, es privado con el paciente. Y Sí. vos sabés que está sucediendo mucho también post pandemia, por supuesto, desde la pandemia, que el paciente oncológico tenía que cuidarse mucho y salir, extremar mucho los cuidados, ¿no? Y salir lo menos posible. Se empezó a implementar la consulta virtual y hoy en día la realidad es que los pacientes, lo que tiene que ver con psicooncología o con nutrición, por ejemplo, prefieren hacerlo en forma virtual. Digamos, uno les da a elegir y ellos prefieren hacerlo en forma virtual porque no quieren esta cosa de, a ver, el Quieren tratamiento minimizar riesgo. el tratamiento implica mucho esto de trasladarse para estudios, ¿no? De control, de diagnóstico, de lo que fuere. Trasladarse para el tratamiento, la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, o ir al médico, digamos, tratan de la consulta virtual, la consulta con psicooncología, hacerla en forma virtual, no estar trasladándose todo el tiempo para todo, digamos, ¿no? No sé si Sí, se sí, sí, entendió. sí, 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 no, sí. perfecto. También es minimizar riesgos, ¿no? De estar tan expuestos. Sí, Y, más desde ahí. Pero bueno, es una elección más bien de ellos, ¿eh? y más que, perdón, y más que la terapia está orientada y relacionada a lo que es la enfermedad, digo, y dura lo que el paciente está en tratamiento, después se termina. Sí, tal Listo. cual. En general, a ver, yo hoy en día tengo varias pacientes que son supervivientes en cáncer, digamos, Y ¿no? se O sea, quedaron que con vos. y se quedaron conmigo, que están libres de enfermedad Sí. hace varios años y continúan, obviamente con otra frecuencia, por ahí hacen frecuencia quincenal o mensual, una vez al mes. ¿Y les Pero queda el no, miedo después? ¿Quedan con ese temor de, Y, de, sí. de charlarlo en las sesiones? De decir, a ver, en general sí, quedan con miedo, sí. Sobre todo a la hora yo a veces lo charlamos y hacemos chistes con las pacientes se siente como una prueba, como un examen esto del control, ¿no? El control que tienen que hacer, ¿vieron este periódico? Sí. Cada 3 meses, cada 6 meses, Bueno, obviamente eso se va espaciando con el tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo, digamos, que va pasando del paciente, digamos, de la paciente o del paciente libre de cáncer. Pero cada vez que atraviesan el proceso de control médico, ¿no? El chequeo, siempre está esa cosa que sienten que es un examen, que es una prueba de fuego, digamos, ¿no? A ver si volvió, claro, digamos. sí, A sí, ver si sí, sí. volvió. Siempre tienen como ese temor. Con los años un poco igualmente se van relajando, pero también esto es muy subjetivo, digamos, ¿no? O sea, acá hay que apuntar a la singularidad de cada paciente y de cada Ujú. entorno familiar también, porque es muy, muy relativo, ¿no? No se puede, a mí de hecho no me gusta generalizar, digamos, respecto a eso, pero bueno, uno encuentra como este común denominador, digamos, Y sí, el hablando miedo. de esto, del común denominador, porque es verdad lo que decís, pero digo, en el sexo femenino, con todo lo que es la Sí. imagen de la Uf, mujer y lo coqueta que puede llegar a ser uno en mayor o menor medida, pero
¿Cómo impacta con el tema de la enfermedad donde uno sabe que pierde el pelo, pierde las cejas, pierde quizás Sí, una mama? Obviamente que sí, después lo gana en salud, claramente, porque es para poder continuar con la vida, ¿no? Pero ¿cómo se maneja todo eso que para la mujer el pelo es como lo femenino, las mamas son lo femenino, lo seductor, amamantar, como la maternidad es como se junta un montón de cosas? tal cual, ¿Cómo se tal suele cual. manejar Es en muy, rango general? es muy cierto eso. A ver, ahí sí hay una cuestión más general, digamos, ¿no? La mayoría de las pacientes eh, traen esta preocupación, digamos. Para ellas también, esta es una cuestión, para ellas la indicación de quimioterapia, ¿sí? De tratamiento de quimioterapia, es sinónimo de se me va a caer el pelo, me voy a quedar pelada. Y no es así. Hoy en día hay quimio, digamos, uno lo charla, digamos, cuando surge este temor o vienen con esta inquietud, este, no siempre, digamos, ¿no? Entonces, por ahí ya están pensando en la peluca, digamos, o cómo lo van a resolver o cómo lo van a manejar, ¿sí? Y este, uno les dice, bueno, a ver, esto de empezar a trabajar con el paciente o con la paciente un poco esta cuestión de la ansiedad, ¿sí? Que a veces nos generan todos estos temores, este, o estas cuestiones que creemos que nos van a pasar, ¿no? Como por ejemplo la caída del cabello. Eh, en más de una ocasión he tenido alguna paciente que se adelantó, se anticipó, se compró la peluca y no la usó porque el pelo no se le cayó, ¿sí? Esto depende mucho, digamos, del tipo de quimioterapia que se hace. Sin embargo, tienen este concepto. ¿Vieron como hablábamos al principio de cáncer y muerte sinónimos, Sí. digamos? Bueno, Ujú, sí. está como este sinónimo, digamos, también se piensa que la quimioterapia es se me va a caer el pelo y no necesariamente. De todos modos, cuando esto pasa, trabajamos, o cuando empieza a pasar, trabajamos mucho a ver, lo que menos incómodo sea para la paciente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? La familia ya a veces les compra la peluca antes de que ellas quieran usarla, digamos, ¿no? O digan que la van a usar. Eh, porque no las convence, no les gusta. Entonces, tratamos de trabajar mucho esta cuestión de la singularidad, ¿no? La particularidad de cada mujer, ¿sí? Hay mujeres que no se sienten cómodas o no se hallan con una peluca y prefieren ponerse un pañuelo o un gorro, un gorrito, ¿sí? Eh, y, y yo lo que les digo muchas veces es, a ver, con toda la incomodidad que genera la enfermedad en sí misma, ¿no? Desde que uno recibe el diagnóstico, hacé lo que a vos te sienta, lo que te haga sentir más cómoda. Siempre trato de apuntar a eso, ¿no? Porque muchas veces se escuchan, digamos, o se dejan llevar o influenciar por la familia que opina, y por ahí en la sesión en privado, en la intimidad de la, del apoyo psicooncológico, te cuentan que no, que se sienten incómodas con eso, ¿no? O sea, que no se hallan con una peluca. Y también están las pacientes que se anticipan, se cortan el pelo, tienen un pelo, digamos, relativamente largo, pasa mucho en pacientes jóvenes, ¿sí? Con cáncer de Sí, a mama, por Betina le ejemplo. pasó eso. ¿Cómo? A Betina, mi mujer, le pasó eso, que se cortó el pelo, pero obviamente después lo terminó perdiendo. Pero es como que ya ir acostumbrándose que se iba a quedar sin pelo, ¿no? Bueno, eso también es un proceso, digamos. A veces hay familias que, por ejemplo, la hermana de alguna paciente dijo, yo me voy a cortar el pelo con vos y nos cortamos todas el pelo. Y Sí. también la paciente que con ese pelo se hizo una peluca. Sí, La sí, verdad, conozco casos. eh, y bueno, y lo sobrellevan, digamos, de la forma que siempre digo, ¿no? Lo que más comodidad les provoque. A veces les cuesta hasta, a ver, ¿esto por qué lo digo? Porque empiezan a inhibirse y empiezan a autolimitarse en la vida cotidiana, Sí. ¿sí? A veces les incomoda ir a la puerta del colegio a buscar al hijo o a la hija,
¿sí? Porque no quieren que el resto de la gente las vea, digamos, eh, Que sientan lástima por ahí, por esa persona. sí, sí. Es así. Eh, sí, muchas veces es lo que ellas proyectan, digamos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Es que creo que en Eh, parte igual es inevitable, ¿no? Digo, o sea, uno cuando siente quizás esa pena, no es con maldad, sino es como diciendo, pucha, ¿por qué pasó? ¿Entendés? O sea, sí, diciendo, me gustaría que sí, esa persona esté bien. tal cual. Sí, sí, La claro. vida es así, ¿eh? ¿Eh? La vida es Y así. Sí, y con respecto, perdón, y con respecto a cuando, digamos, justamente, ¿no? A ver, tienen alguna operación Sí. y se sienten mutiladas, digamos, porque pierden una mama, también es algo que trabajamos mucho. Esto, la verdad que es sin distinción de edad. Sí. La realidad es esa. A todas, yo creo que tiene que ver un poco con esta cuestión de que, en definitiva, las mamás nos diferencian de los hombres en algún punto, ¿no? Es una cuestión como bastante femenina. sí. Y por eso también está bueno en la asistencia psico-oncológica tener una perspectiva de género con respecto a la cuestión, porque muchas veces afecta lo que tiene que ver con la vida sexual íntima de las pacientes. Eh, les incomoda, digamos, también esto, ¿no? En su vida sexual íntima, las inhibe muchas veces. Ok, no, Eh, no, sí, es reentendible. Y sí, surge la es que pregunta. a ver, perdón, ya la imagen, digamos, ya sabemos que los tratamientos en general son invasivos, son agresivos y, y cambian, digamos, ¿no? Y generan muchas modificaciones en la imagen corporal. Ahí entra a jugar la cuestión de duelo, de hecho, digamos, ¿no? Uno tiene que duelar. Por supuesto que es esto que decía Romy, que eh, después uno trabaja, digamos, con las pacientes, con los pacientes, esta cuestión de, bueno, de poder priorizar la salud, ¿no? Por sobre las cuestiones estéticas o más superfluas. Y además que siempre les digo, yo después veo unas melenas tan lindas, Sí. una vez que pasaron el proceso de Que tratamiento, salen con les rulos crece en siempre. general, más fuerte el Y pelo. con rulos. O al Este, revés. No, o ¿Cómo? incluso con Que la... cuando le crece vuelta, si tenían pelo lacio, le sale con rulos. Y a veces al revés, cuando tenían rulos, le sale pelo lacio. Sí, sí, uno no sabe Sí. con qué se puede encontrar. Pero bueno, esto también lo trabajamos, ¿eh? Digo, a veces vienen con una carga de angustia Sí. muy, muy fuerte, digamos, muy pesada, y, y es interesante también poder decirles, y creo que esto alivia y tranquiliza en algún punto, que sepan que es temporario, que estas cuestiones después se recuperan, ¿no? El pelo vuelve a crecer. El pelo El vuelve a pelo El crecer, pelo vuelve a sí. crecer, sí, sí. Y para, tengo sí. una última, Sí, la última. última pregunta. ¿Suele empezar una entrevista cuando llegan a vos diciendo ¿por qué a mí? ¿Cómo, Después, cómo? ¿llegan a vos en la primera entrevista preguntándose ¿por qué a mí? Sí, claro. ¿Qué Sí. respuesta hay frente a eso? Eh, ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no a mí, no? Sí. ¿Por qué no a vos? ¿Por qué no a mí? Yo creo que, y después uno empieza a transformar con El el para qué. trabajo. ¿Cómo? Que se ¿El para termina qué? transformando del por qué al para qué. ¿El por qué al para qué? Bueno, vos la tenés clara. Sí, sí, ya está. Vos sabés. Sí, sí, vos sabés. Eh, sí, se va transformando al para qué, digamos, ¿no? Y es interesante también ser testigos de ese proceso. La verdad que reconforta mucho eh, ser testigos del proceso de cómo el paciente llega preguntándose por qué a mí y termina descubriendo para qué, ¿no? Ay, sí, yo ya Es me una emociono, ¿eh? transformación y por eso tiene la pared violeta atrás. Porque la violeta es el color de la transmutación. Mirá, qué bien ahí. Me gusta mucho el violeta. Sí, 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 sí.
Sí, me gusta mucho el color violeta. Bueno, Bueno, siempre falta tiempo ay, para no, hablar de sí, estas cosas. sí, sí, y yo me emocioné como siempre, no pasa algún programa Pero que no me está emociono, perfecto. como que tocan fibras. Bueno, Paula, ¿dónde te encontramos en Instagram? En el Rincón de Psiconcología, Sí, eh, ahí, y no más. ahí se pueden contactar con vos y hablar con vos. Bueno, Sí, Paula, sí, sí, si quieren pueden pasar el teléfono también. Si querés, Romy creo Sí, que lo tiene o lo sí. puedo pasar. Eh, decilo, Iba a decilo. comentarles algo, perdón, sí, porque tiene que ver con esos datos, digamos, de cómo uno acude Sí, pide una consulta con un psicólogo. A ver, algunas opciones, ¿sí? Porque en general yo no tengo, digamos, por lo menos lo que los pacientes me cuentan es que no aparecemos mucho por cartilla en obras sociales o prepagas. Lo primero que hay que hacer es ir ahí igualmente, ¿no? Por obra social o prepaga, ir a la cartilla en la parte de salud mental. Bien, Si no encuentran la especialidad de psicooncología, ponerse en contacto con atención al afiliado, ¿sí? sí. Otra opción es conectarse con, que hoy en día lo googleamos y encontramos, digamos, el contacto de todos los colegios de psicólogos, digamos, de la localidad más cercana que uno tiene, ¿sí? Colegio de psicólogos de la localidad más cercana y ahí tienen un listado de profesionales y se puede buscar en la opción de psicooncología. perfecto. Otra opción es Asociación Argentina de Psicooncología. Ok. Esa es otra opción. También ahí van a tener un listado de psicooncólogos. Y bueno, después, a ver, hay equipos de salud, digamos, donde participamos los psicooncólogos, tanto en lo que es área privada como área pública, ¿sí? Puede ser hospital o puede ser, en general uno tiene que acudir al servicio de salud mental o psicopatología, y si no, a lo que es servicio de oncología y cuidados paliativos, Perfecto. ¿sí? Más o menos como para saber, bueno, ¿cómo llego a un psicooncólogo? Si a veces lo piden los familiares o lo piden los pacientes al médico, digamos, ¿no? Al oncólogo, si el oncólogo no lo propuso Ok, previamente. Pero bueno, otras veces digo, ¿no? Es un área que es una especialidad realmente desconocida. Yo la mayoría de las veces me encuentro cuando la gente me pregunta a qué me dedico o de qué trabajo, no sabían que existía la especialidad. Entonces, aprovecho a agradecerles este espacio, digamos, este rato. Yo tengo pánico escénico en general para estas cosas. Pero lo hiciste muy bien, Este, ¿eh? Estuviste perfecta. sí, estuvo bárbara la charla, así que gracias me, a me vos. animé. Me animé porque está bueno en realidad que llegue a la comunidad, ¿no? La verdad es esa. Por ahí en otros países ya es como una especialidad más conocida. A veces nos contactan también virtualmente desde otros países, me ha pasado. Eh, y bueno, está bueno que ustedes me hayan convocado también y me gustó, digamos, la idea para que llegue a la comunidad y que empiece a conocerse un poco más la especialidad. A disposición cuando quieran. Gracias, un Gracias. placer, gracias y feliz mudanza. El placer es mío. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Bueno, por para lo estar. que necesiten siempre. Muchas gracias, Gracias. Paula. Perdón, chicos, felicitaciones ¿Sí? por el programa porque la verdad que es fabuloso. Muchas Gracias. gracias, gracias. Gracias, de Sobre todo, corazón. sobre todo Ernesto, que es un gran ejemplo de resiliencia, y te lo quería decir, Ernesto, aprovechar. Muchas Este, gracias. bueno, Gracias, bueno, un beso grande. Chao, chao. Gracias. Gracias, chao.